El día de hoy, aprovechando que ya nos encontramos a semanas de finalizar el año, les traigo mi top de estudios de animación de 2024. Para que se entienda bien el concepto del video, acá no les voy a dar mi top de estudios de toda la vida. Ese video lo puedo traer en el futuro si este les gusta, sino que en el video de hoy me centraré en hablarles de los estudios que, ya sea por la cantidad de animes que vi de ellos en el año o la calidad que trajeron, se pusieron como mis favoritos del 2024. Pero eso no quiere decir que todos los estudios que van a aparecer acá sean mis favoritos de toda la vida, ya que, por ejemplo, Kyoto Animation, que es uno de mis estudios favoritos, como este año no miré ningún anime producido por ellos, no va a aparecer en el top, y así con otros estudios que sigo que por X razón no vi ninguno de sus animes en 2024. Lo que van a ver el día de hoy son los estudios que más seguí en el año y la explicación de su posición, así que para que se vaya entendiendo mejor todo, ya vamos derecho con el séptimo puesto, que es el estudio Doga Kobo. El estudio Doga Kobo puede que de todos los que vaya a mencionar en el top sea el menos famoso, aunque el estudio ganó popularidad los últimos años por animes como Oshinoko, Shikimori-san o Senpai Gausai, sigue estando un poco lejos en términos de popularidad contra los estudios más top. Aún así, eso no quita que haya sido uno de los estudios que más seguí en el año. Con la enorme cantidad de 2 animes los cuales vi del estudio, y ya hago paréntesis, 2 animes es lo máximo de proyectos que vi de un solo estudio de animación en el año, Doga Kobo se posiciona como uno de los estudios de animación que más me gustaron en el 2024. Los 2 animes que seguí del estudio fueron la segunda temporada de Oshinoko y la comedia romántica de Alia-san. Oshinoko, como ya le dediqué un par de videos en el canal a su segunda temporada, creo que no tengo tanto para comentarles más que decirles que sin duda a día de hoy Oshinoko es el proyecto estrella del estudio Doga Kobo. Como mencioné al principio, aunque el estudio tiene su trayectoria y no es un estudio para nada nuevo, como en el pasado más que nada solo se centraba en adaptar mangas 4 o recuentos de la vida, no tenía ese reconocimiento que tal vez se merecía, pero con la adaptación del manga de Oshinoko todo cambió. Su brutal episodio de 1 hora y media, estrenado en 2023 sumado al opening de YOASOBI, rompió con todo y los puso en el radar de la industria. Luego del brutal éxito de la primera temporada de Oshinoko en 2023, volvieron con su segunda temporada en verano de este año, y aunque tal vez no fue tan popular o no la rompió tanto como la primera, tuvo sus episodios como el 6 o 7 que lograron destacar. Y como mencioné, el otro anime que seguí el estudio fue el anime de la rusa Alia-san, y sinceramente mi relación con el anime de Alia-san fue un poco complicada. Seguía las novelas prácticamente desde el primer día que salieron, más que nada porque me encantaba el dibujo que traían, y cuando se confirmó el anime tenía muchas ganas de verlo, aún más cuando se anunció que sería Doga Kobo el estudio de animación. Pero mientras más cerca estábamos de la adaptación, por otra parte, me preocupaba un poco, ya que el estudio retrasó su estreno una temporada y por otra parte, se sabía que con la producción de Oshinoko las cosas internamente estaban un poco apretadas, pero para mi sorpresa, la adaptación presentó una muy buena calidad y más que nada, un gran detalle a los diseños de los personajes. Eso fue lo que me terminó encantando del anime. A pesar de que en términos de narrativa, no les voy a mentir que hubo episodios que me llegaron a aburrir y no creo que siga la segunda temporada por la misma razón, si hablamos únicamente del estudio, te hizo un excelente trabajo adaptando la novela ligera, y en conjunto a la adaptación de la segunda temporada de Oshinoko, Doga Kobo se convirtió en uno de los estudios que más seguí en 2024. Otro estudio que tal vez no es tan conocido en comparación a los top, pero esto no le quita las tremendas adaptaciones que trae. Este año, del estudio White Fox, el anime que seguí y que por eso lo pongo en el top fue la tercera temporada de Re:Zero. De Re:Zero, ya hablé incontables veces que su adaptación es una de las mejores, si no la mejor adaptación de una novela ligera desde mi punto de vista. Episodios de 30 minutos sin opening y ending, un pacing más que satisfactorio, animación en ascendencia, White Fox ha logrado con el proyecto no solo darle una adaptación satisfactoria a su novela ligera, sino también complementarla, que es algo que no muchos fanáticos de historias que salen de este material pueden experimentar. Lamentablemente, en general, las adaptaciones de novelas ligeras son malas, sea por su formato, la cantidad de diálogo, monólogos. Para un estudio de animación es muy difícil adaptar de buena forma una novela ligera, y si no, pregúntenle a los fanáticos de Classroom of the Elite. Pero White Fox de 2016 viene dando cátedra de cómo se debe adaptar una novela ligera. En 2024, como si fuera poco, el estudio volvió con Re:Zero con un primer episodio de 1 hora y media adaptando un volumen completo de la novela. Luego tuvimos 7 episodios, algunos sin opening y sin ending como ya pasaba en temporadas anteriores, que presentaron una calidad de animación aún mayor de la que nos habían dado en entregas anteriores. Pero claro, mantener una calidad así no es fácil, y pese a que la tercera temporada de Re:Zero se confirmó de 16 episodios, se tomó la decisión de dividir la emisión en 2 partes, para poder mantener esa calidad y hasta poder ir más allá.
Es por eso que la primera parte de la tercera temporada de Re:Zero solo contó con un total de 8 episodios y finalizó a mitad de noviembre. Recién en febrero veremos cómo sigue la historia con el arco del contraataque, que comenzará su emisión a principios de ese mes. Lo que sabemos de White Fox es que todo el tiempo que se tomen para trabajar en los episodios de Re:Zero es justificado, ya que siempre traerán una adaptación excelente, que la mayoría de adaptaciones, ya no solo de novelas ligeras, sino adaptaciones en general, no llegan a tener. Y como no, imposible hablar de un top de estudios de animación sin mencionar Ufotable. Aunque acá también tan solo tengo un anime para mencionarles que seguí de ellos este año, que fue claramente Kimetsu no Yaiba, me era imposible hacer el video sin poner al estudio. Todos sabemos de lo que este estudio es capaz. Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba lo vienen experimentando desde 2019 y los fanáticos de Fate desde mucho antes, pero creo que hablo por todos cuando digo que este año, con el episodio final de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, se superaron. La explosión de la mansión, la entrada a la fortaleza, los de Ufotable quisieron terminar con la emisión del anime a lo grande y lo lograron. Y pese a que la temporada en general fue muy hablada porque de los 8 episodios, a lo mucho 3 fueron de contenido sacado del manga, todo lo demás fue contenido original del estudio, eso también hay que elogiar. El equipo de animación de Kimetsu no Yaiba hizo una temporada entera con menos de 10 capítulos de manga. De vuelta, muchos pueden decir que fue una exprimida de la franquicia, que sí, pero aún así, aunque hayan querido exprimir la franquicia a más no poder, para luego sacar las 3 películas, hay que reconocer que saben cómo exprimir las cosas. No hicieron la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba solo para exprimir aún más la franquicia, sino que trabajaron meticulosamente en cada episodio del anime para dar respuestas a ciertas dudas que había dejado el manga en ese entonces, como también aprovecharon para profundizar en aspectos que el manga simplemente se pasó de largo. Pese a que sin duda el episodio que se llevó todas las miradas fue el último por su animación e historia, no podemos dejar atrás los 7 episodios anteriores que mantuvieron una calidad que la mayoría de animes no pueden llegar. Saint Saru es un estudio del cual en el pasado yo no era muy fan, y no porque no me gustaran sus obras, sino porque simplemente las obras que habían sacado no eran de mi interés. Brutales animes como Devilman, Cry Baby, Ride Your Wave, Code Pilgrim son animes que todavía están en mi lista para ver porque no les he dado la oportunidad. Aún así, eso no quiere decir que no haya seguido grandes proyectos del estudio como pudo haber sido Japan Sinks 2020 y Suken, pero puedo decir que recién este año entendí lo especial que es este estudio con el anime de Dandadan. Dandadan fue el único anime de Saint Saru que seguí en 2024, y como fue el caso de Doga Kobo, siento que Saint Saru necesitaba un manga como este para entrar en el radar de todo el mundo. Con esto no quiero decir que antes de Dandadan el estudio fuera desconocido. Si vamos al caso, Devilman Crybaby se coronó como uno de los mejores animes de su año, pero sí es verdad que, como a muchos estudios, a Saint Saru le faltaba ese manga ultra popular que los catapultara, y Dandadan llegó para cumplir ese rol. La adaptación de Dandadan es una de las mejores del año tanto en animación como en narrativa. Saint Saru le da a sus proyectos esa libertad creativa que la mayoría de estudios de animación en Japón, por querer ir a lo seguro y seguir un patrón, no se lo permiten. Cada episodio de Dandadan es diferente al anterior en todos los aspectos, y eso es lo que hizo la adaptación tan especial. Como ya lo mencionamos en sus reviews, el uso de colores, la bizarra música, la libertad en animación, Saint Saru para mí era el estudio que un manga como Dandadan necesitaba, y creo que ningún otro estudio hubiera sido capaz de darle a Dandadan una adaptación así. Madhouse es un estudio de animación que ni necesita presentación, encargado de adaptaciones como Death Note, Monster, Hajime no Ippo, One Punch Man, No Game No Life. Madhouse se ganó un nombre en la industria por ser uno de los estudios más capaces de abarcar anime de cualquier género y volverlos verdaderas obras de arte. Pero pese a su brutal legado, como también comentamos en el canal, en los últimos años parecía que Madhouse ya no era lo que antes. Esa calidad que tanto lo distinguía y obras tan prominentes parecían haber desaparecido, pero el año pasado surgió un anime que los introdujo de vuelta al foco de la atención, Sousou no Frieren. ¿Qué decir de Sousou no Frieren que ya todos no sepamos? Para mí, el mejor anime de 2024, la mejor animación de 2024 y no sé cuántos títulos más le puedo dar al proyecto. La brutal adaptación que Madhouse logró darle a Sousou no Frieren será uno de los pocos casos que veremos en esta década. Y sí, ya lo firmo como una excepción de aquí a muchísimos años. Lograr una calidad como la que Frieren logró no se logra de la noche a la mañana. Dentro del estudio Madhouse hubo un meticuloso trabajo de meses para deliberar una adaptación como esta. Y aunque puede que muchos se queden con Frieren por su calidad de animación, yo no solo me quedo con eso, que sí, es una locura, pero también no debemos dejar de lado lo que fue la historia de Frieren. Yo sinceramente, antes de comenzar a ver el anime, no tenía mucha idea de su historia y más que nada tenía miedo que, siendo una historia del tipo aventura, no me pudiera enganchar del todo, pero desde el primer episodio, todas esas preocupaciones se disiparon.
La meticulosa adaptación que el estudio Madhouse le dio a Frieren no solo fue por el lado de darle gran animación, sino de complementar a la historia original en narrativa. El uso de los silencios, tomas de paisajes, soundtrack, banda sonora, todo fue meticulosamente planeado por el equipo para que Frieren lograra la adaptación que se merecía. Y claro, el que le hayan dado un manga una adaptación así no fue porque un día se les ocurrió y sucedió. Como también mencioné en un video anterior, la adaptación de Frieren por Madhouse se venía hablando hace años, a tal punto que uno de los productores del estudio había querido darle una adaptación al manga ya con su primer capítulo. De Frieren y en particular de Madhouse volveré a hablar en otro video, así que no quiero profundizar mucho más, pero sé que muchos dirán, si fue tu anime favorito del año, ¿por qué Madhouse no está en el primer puesto? Eso es porque, como mencioné al inicio, también consideré otros aspectos, como puede ser la cantidad de animes que vi de cada estudio, y en el caso de Madhouse, aunque sacó otros animes en el año y hay uno en particular que me llamó mucho la atención, al final solo terminé siguiendo el anime de Frieren. Por eso, Madhouse se queda en el tercer puesto de mi top estudios del año. Y en el número 2 tenemos otro viejo conocido, el estudio A1 Pictures. A1 Pictures es otro estudio con una gran trayectoria en la industria, habiendo adaptado obras como Sword Art Online, Nanatsu no Taizai, obviamente las temporadas con buena animación, Kaguya-sama, A1 se convirtió en uno de mis estudios favoritos, pero en 2024 se destacaron de sobremanera. De A1 no solo seguí un anime, sino dos, los cuales fueron la adaptación del manga Solo Leveling y la comedia romántica de McCain. Solo Leveling a día de hoy sigue siendo el manga más popular en todo el mundo. La historia de cómo un chico sube de nivel luego de experimentar la muerte rompió con todo en Corea del Sur y en cuestión de años la historia llegó a todo el mundo. En un principio nunca se pensó que una historia que surgió en Corea del Sur llegara a estudios japoneses, pero la productora de A1, Aniplex, decidió apostar con todo a la historia y las cosas salieron bastante bien. En términos de adaptación y animación, Solo Leveling fue brutal, pero curiosamente yo al principio no le tenía tanta fe. Aunque conocía al estudio A1 y sabía los grandes animadores que tenían detrás, también conociendo su productora, temía que el calendario fuera tan ajustado que no pudieran manejar esa calidad, cosa que parcialmente sucedió, ya que el anime tuvo que retrasar un episodio como también dividir su emisión, aunque esto último era algo ya programado. Pero pese a mis dudas, de nuevo Solo Leveling contó con un trato excepcional por parte del estudio. La brutal animación, en conjunto a la propia historia, posicionó al anime como uno de los mejores de 2024. Y ahora, a pocas semanas del estreno de su segunda temporada, todos estamos ansiosos de ver con qué nos sorprenderá de nuevo su brutal equipo. Y por otro lado, el segundo anime que seguí del estudio fue McCain. Aunque nunca lo comenté en el canal, fue uno de mis animes favoritos del año. McCain fue una comedia romántica estrenada en verano, adaptada de una novela ligera. La historia con McCain es bastante más larga, me enteré de la obra ni bien salió su primer volumen de la novela ligera en 2021, ya que curiosamente quien ilustra las imágenes es la misma persona que se encargó de los diseños del anime de Licorice Recoil, otro anime de A1. Y el hecho de que una novela que tenga de ilustrador a un animador de A1 haya también sido adaptada por el propio estudio A1 es bastante curioso. Pero la cuestión es que solo conocía eso de McCain y ya estando bastante alejado de las comedias románticas, también tenía mis dudas si McCain valdría la pena. Pero viniendo de A1 decidí darles la oportunidad y no me arrepiento. La adaptación del estudio de las novelas ligeras de McCain fueron otro ejemplo de cómo adaptar correctamente una novela ligera. A tal punto de que A1 no quería comenzar a adaptar el volumen 4 en el episodio final, ya que quedaría como cortado o apresurado, y tuvieron la idea de llamar al escritor de la novela para que hiciera el guión del episodio 12, que al final terminó siendo un episodio completamente original, pero claro, respaldado por el autor. De McCain tengo muchísimo más para comentar que verán en otro video, pero sin duda que con la calidad que trajeron estos dos animes, al estudio A1 tenía que ponerlo en el top 2. Y por último, pero top 1, Production IG. O sea que el estudio se ganó un gran nombre por sus adaptaciones de Spokon o animes de deportes, este año tuvieron un éxito que lo sacaron un poco de ese encasillamiento y ese éxito fue Kaiju 8. Pero antes de hablar de Kaiju 8 tengo que hablarles de otro anime que vi este año del estudio que es un Spokon y obviamente es la película de Haikyuu. La película de Haikyuu, La batalla del basurero, estrenada en Japón en febrero, fue para mí una de las mejores películas del año. Aunque en un principio había mucho cuestionamiento al estudio y a los productores por haber tomado la decisión de adaptar la continuación de la historia en películas, luego del estreno de la misma, en general, hubo conformidad por el producto. Aunque no se niega que el estudio tuvo que cortar varias escenas del manga y ajustar el ritmo del partido para adaptarlo en una película de 1 hora,
Gracias a la brutal animación y más que nada la dirección, el partido no salió para nada mal. El estudio volvió a dar clases de cómo adaptar un Spokon y esperemos que dentro de nada tengamos noticias de la segunda y última película de Haikyuu The Final. Y ahora sí podemos hablar de Kaiju 8, que ahora que lo pienso con el éxito en taquilla que fue la película de Haikyuu, me parece que Kaiju 8 no fue su éxito más grande en 2024, pero aún así podemos coincidir que Kaiju 8 fue uno de los animes más populares del año. La cuestión es que a pesar de todo, la adaptación de uno de los mangas más populares de la actualidad salió muy bien, una calidad de animación tremenda producto de la colaboración entre dos estudios. El anime de Kaiju 8 ahora va a aprovechar su éxito para el próximo año lanzar una película recap y volver con su segunda temporada, adaptando lo mejor del manga. Sin duda que pese a que el estudio es reconocido más que nada por sus Spokon, Kaiju 8 este año los puso de vuelta en la mira para aquellos fanáticos de mangas que no son Spokon que perfectamente podrían ser adaptados por ellos. Y por ahora ese es todo el video del día de hoy. Como dije al principio, este era un video más que nada para que supieran cuáles fueron los estudios que más seguí en el año y que más me gustaron sus obras. Hay varios animes que mencioné de los cuales hablaré en próximos videos, así que estén atentos al canal. Por otra parte, también como mencioné al principio, si les gustó este video y quisieran ver mi top de estudios de animación de toda la historia, déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos estamos viendo en el siguiente video el día de mañana. Un saludo y adiós.